Buenas noches para todos. Muchas gracias por su asistencia a esta tercera sesión de la estrategia Aprendiendo con mi tutor del curso Gerencia Financiera de la Maestría en Gestión Financiera de la UNAD. Voy a compartirles unas diapositivas que elaboré para ustedes y pues vamos a ver algunas técnicas de pronóstico financiero para los estados financieros. Hay un ejemplo bastante completo para proyectar el estado de resultados, el flujo efectivo y el estado de situación financiera. Lo vamos a ver allí con bastante detalle y los pasos que se siguieron para llevarlo a cabo. Y pues una pequeña introducción a lo que es el promedio móvil y una pequeña introducción a lo que es las series de tiempo. ¿Ok? Por favor, me confirman todos si están observando mi diapositiva. Ya la estoy compartiendo. Sí, señor. Sí, ok, muchas gracias. Bueno, aquí llegó, ok, llegaron más personas. Bueno, nuevamente comparto el enlace de asistencia para que por favor lo vayan diligenciando. Bueno, entonces como les dije, esta es nuestra tercera sesión. El tema que vamos a ver hoy es pronósticos aplicados a finanzas y creación de valor. Bueno, hoy estamos a miércoles 12 de mayo. Bueno, entonces nuevamente unos conceptos, siempre yo pues prefiero iniciar con unos conceptos base. Esto es como un repaso de lo que ya hemos visto, ¿sí? Como para refrescarlo. ¿Qué es rendimiento sobre el patrimonio ROE? Es un indicador que mide la rentabilidad de una empresa con relación a su patrimonio. El resultado se interpreta así. Es la cantidad de pesos de ganancia que son generados por cada peso del patrimonio. Se utiliza para medir el desempeño de las empresas dentro de una industria en específico. Y es importante notar que resultados de ROE entre un 20 y un 30% pues son buenos, ¿cierto? Una rentabilidad entre 20 y 30% o sea, sobre todo si es utilidad neta, pues es muy bueno. ¿Qué es el índice DuPont? Pues es una fórmula de rentabilidad ampliada sobre el capital, que es también denominado modelo de ganancia estratégica, ¿sí? Es una forma de descomponer el ROE en tres partes: el margen neto, que se calcula como la utilidad neta sobre ventas, ¿sí? Es decir, mide la eficiencia operacional, ¿sí? Eso multiplicado por la rotación de activos. La rotación de activos es, se calcula como las ventas dividido entre el total de activos, ¿sí? Y lo que va a medir es la eficiencia en el uso de esos activos. Y el multiplicador del patrimonio, que se calcula como la relación entre los activos y el patrimonio, ¿sí? Eso lo conocemos como el apalancamiento financiero, ¿sí? Qué tan apalancado está pues una empresa, ¿sí? Qué tanto está aprovechando sus activos, ¿sí? Pues para su operación, ¿sí? Bueno, el índice DuPont o sistema DuPont evalúa sus tres componentes del ROE para determinar cuáles de esos factores o actividades financieras pues están contribuyendo más a los cambios en el ROE. Es decir, se analizan cada uno de estos indicadores por aparte, ¿sí? En algunos puede que esté generando la mayoría de las ganancias, o sí, porque el mío es la eficiencia, ¿sí? Sobre el capital, de esa rentabilidad, esa eficiencia medida como en rentabilidad, ¿sí? Dado los recursos, ¿sí? Activos con los que cuenta, esa eficiencia. Y pues lo recomendable es analizar cada uno de esos indicadores en forma independiente, y con eso al momento de interpretar el resultado pues se puede especificar cuál, si es eficiencia operacional, si es eficiencia en uso de activos o si es apalancamiento financiero el que está generando esa mayor contribución, ¿sí? A la rentabilidad. ¿Okay? Bueno, ¿y
¿Qué es rotación de activos? Pues es el número de veces al año que rotaron los activos para poder obtener ingresos. Otra interpretación, ¿sí?, de este indicador es la cantidad de pesos que se recibieron en ventas por cada unidad monetaria invertida en activos, ¿sí? Si la empresa ha ido incrementando dicho indicador, significa que está siendo más eficiente para administrar sus recursos, ¿sí?, sus activos. Y cuarto, ¿qué es multiplicador de capital? ¿Sí? O apalancamiento, bueno, también se conoce como apalancamiento financiero, es precisamente ese apalancamiento financiero de la empresa que se interpreta como el número de pesos en activos que se adquirieron por cada peso aportado por los accionistas. Si el ratio, si el resultado es igual a 1, significa que la organización solo se ha financiado con recursos propios. En cambio, si ese resultado es mayor a 1, ¿sí?, significa que se ha solicitado deuda a terceros, por ejemplo, al banco, y pues eso es bueno, ¿no? Para, como yo les comenté la vez pasada, a la hora de calcular el costo promedio ponderado de capital, pues sabemos que financiarnos con deuda pues tiene unas ventajas, sobre todo en lo que tiene que ver con la deducción del gasto de intereses, ¿sí? La deducción del impuesto de renta cuando se pagan esos intereses, que no ocurre con el capital aportado por los socios. ¿Okay? Bueno, ahora veamos el análisis del indicador índice DuPont, ¿sí? Un análisis. Entonces, si el margen neto, ¿sí?, o sea, la utilidad neta sobre ventas, el margen neto, aumenta, pues cada venta proveerá más ganancia, resultando en un ROE más elevado. Si la rotación de activos aumenta, la empresa genera más ventas por cada unidad de activos que posee, aumentando igualmente el ROE. Por ejemplo, una empresa comercial minorista o una tienda de comestibles pues generará muchos ingresos de sus activos con un pequeño margen, lo que hará que la tasa de rotación de activos pues sea muy grande, o al menos eso es lo que se busca, ¿no? El multiplicador de capital es un análisis indirecto del uso de la deuda de la empresa para financiar sus activos. Si se aumenta el multiplicador de capital, pues la empresa utilizará más financiamiento de deuda en comparación con el financiamiento capital, lo que acabo de mencionar. Cuando un resultado multiplicador del capital da por encima de 1, significa que va, eso que está por encima de 1 es, sí, eso es el excedente, el excedente de 1, que ese resultado multiplicador de capital significa que es deuda que está utilizando la empresa para poder financiarse. ¿Okay? Si fuera igual a 1, significa que está utilizando todos los recursos del patrimonio. ¿Sí? O sea, está utilizando recursos propios de los accionistas de la empresa para financiarse. ¿Cierto? Bueno, entonces la empresa utilizará más financiamiento de deuda en comparación con el financiamiento de capital. Como los gastos de intereses son deducibles del pago de impuestos, como ya lo mencioné, al impuesto de renta, pues mientras que el pago de dividendos no lo es, pues un incremento de deuda en la estructura de capital llevará a un aumento, obviamente, del ROE. Los beneficios del apalancamiento financiero disminuyen a medida que aumenta el riesgo de incumplimiento. Eso también es cierto. En el pago de intereses, si la empresa asume demasiada deuda, pues el costo de la deuda aumenta a medida que los acreedores exigen una prima de riesgo más alta y el ROE disminuye, ¿sí? O sea que por eso es necesario determinar cuál es digamos, el óptimo, ¿sí?, de financiamiento entre deuda y capital, ¿cierto?, para no asumir riesgos demasiado altos, ¿cierto? Es decir, que la empresa se esté financiando, por decir algo, con más del, no sé, el 50-60% de los recursos que destina, digamos, sí, para su compra de activos o incluso para su operación, si lo está, bueno, normalmente eso se utiliza es para largo plazo, ¿cierto? Lo que son compras de activos o recursos. Pero esa estructura entre deuda y capital, si llega a ser demasiado alto la deuda, pues automáticamente se incrementa el riesgo de incumplimiento y pues eso puede ser peligroso para la empresa, ¿sí? Incluso en algunas empresas puede que les dé buenos resultados por un tiempo, pero como como el riesgo es tan elevado, puede que en algún momento suban las tasas de interés y esos recursos que está destinando la empresa, que estaba generando su operación para pagar, ¿sí?, esa deuda, pues puede incrementarse en forma bastante elevada dependiendo de qué tanto incrementen esas tasas de interés y pues eso puede afectar ¿sí?, la operación de la empresa.
El aumento de la deuda hará una contribución positiva al ROE de una empresa solo si el rendimiento correspondiente de los activos, o sea, el ROA, de esa deuda excede la tasa de interés de la deuda, obviamente. Un inversor o un inversionista puede utilizar el análisis Dupont para comparar la eficiencia operativa de dos empresas similares, ¿sí? Que eso es precisamente la idea de que ustedes lo apliquen para la empresa que ustedes están investigando en la actividad del paso número 2 y la que se plantea en el caso de estudio, ¿sí? Que se llama tiendas súper fácil. ¿Ok? Entonces, para eso se utiliza mucho el índice Dupont, para comparar, ¿sí? Dos empresas similares. Por eso yo les decía que, bueno, para empezar, la empresa del caso de estudio, pues es una empresa pyme, ¿sí? Comercializadora de productos, y pues lo más recomendable es que la comparen con otra empresa pyme también comercializadora, aunque obviamente si no consiguen de una pyme, pues pueden agarrar también a una gran empresa, una empresa grande, pero lo recomendable es que sea más bien una empresa pyme. Con eso, pues al momento de comparar los resultados financieros, pues pueden sí, establecer entonces qué coincidencias hay, qué aspectos se podría mejorar al compararse uno con la competencia. Es preferible, obviamente, cuando una empresa, por ejemplo, va a hacer este tipo de análisis del índice DuPont, que escoja muy bien cuál es la competencia directa, pues más cercana a la operación y a la actividad de la empresa. Con eso entonces va a poder realmente determinar cómo es su eficiencia, ¿sí? Su eficiencia operativa, ¿sí? Con respecto a su competidor más cercano, ¿sí? Y eso le va a permitir a la gerencia pues hacer los cambios que sean necesarios pues para mantenerse en el mercado y pues para mejorar tanto la rentabilidad como el valor económico, ¿sí? De la empresa. Y por supuesto también para identificar fortalezas o debilidades que puedan abordarse. Bueno, ahora veamos creación de valor en la empresa. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? La creación de valor en una empresa se promueve de tres maneras. Uno, a través del direccionamiento estratégico. Dos, a través de la gestión financiera. Tres, a través de la gestión del talento humano. Estas tres alternativas de gestión agrupan, a su vez, los procesos que hacen parte de lo que se concibe como el sistema de creación de valor para los propietarios, y son los procesos que deben implementarse para garantizar el fomento de la cultura de la gerencia del valor en la empresa. Por medio del direccionamiento estratégico, la creación de valor se fomenta implementando dos procesos. Uno, adopción de mentalidad estratégica. Dos, implementación de la estrategia. A través de la gestión financiera, la creación de valor se fomenta implementando cuatro procesos. Uno, definición y gestión de los inductores de valor. Dos, identificación y gestión de los microinductores de valor. Y tres, valoración de la empresa. Y cuatro, monitoreo del valor. Perfecto, muchas gracias. Ok, ahora veamos la creación de valor en la empresa y la mentalidad estratégica. Okay. A través de la gestión del talento humano, la creación de valor se fomenta implementando dos procesos: educación, entrenamiento y comunicación, y segundo, compensación atada a resultados asociados con el valor. ¿Sí? En la práctica hay que trabajar simultáneamente en la implementación de los diferentes procesos, teniendo en cuenta la realidad de la empresa en el sentido en que puede que ya exista algún tipo de avance. Y adoptar mentalidad estratégica, ¿qué es? En términos muy sencillos, podría afirmarse que tener mentalidad estratégica es tener definido el rumbo que se le quiere dar a la empresa, ¿sí? Es por ello que muchos académicos de la estrategia afirman que tener mentalidad estratégica es la estrategia misma. Saber para dónde va la empresa está íntimamente relacionado con lo que se denomina, pues, tener visión, ¿sí? La visión de la empresa. En ese sentido, podría afirmarse que la gerencia del valor como instrumento contribuye al fomento de la cultura de la creación de valor, ¿sí? Es el factor clave que permite traducir la visión de la empresa en valor agregado para los propietarios. Y dado que el primer paso que debe llevarse a cabo cuando se valora una empresa es realizar un diagnóstico estratégico y financiero, pues la comprensión del concepto de mentalidad estratégica, en general lo que es el direccionamiento estratégico, ¿sí? Hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo, pues adquiere mucha importancia.
pues la percepción de las posibilidades futuras de generación de flujo de caja, ¿sí?, que es para la operación de corto plazo de la empresa, pues está directamente relacionado tanto con la estrategia, ¿sí?, como con la forma en que se está implementando en los diferentes niveles de la empresa, ¿sí? A nivel, pues, digamos, gerencial, directivo, a nivel de los mandos medios, ¿sí? Y a nivel, pues, más bajo, el nivel operativo. Okay. Bueno, ahora ya entremos a lo que son los pronósticos. ¿Qué es pronosticar? ¿Okay? Es un proceso de estimación en situaciones de incertidumbre que apoya la toma de decisiones. Corresponde a procesos continuos y críticos que se necesitan para obtener buenos resultados durante la planificación, por ejemplo, de un proyecto. Y se aplica principalmente en 3 áreas de las empresas: en producción, en mercadeo y en ventas y en finanzas. ¿Okay? Segundo, ¿cómo se clasifican los pronósticos de acuerdo con el tiempo que abarcan? Pues estos criterios son de corto plazo, tres: corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Los pronósticos de corto plazo se realizan en forma mensual y sirve al área de producción, abastecimiento, asignación de mano de obra, entre otros. Los pronósticos de mediano plazo pues abarcan periodos entre un semestre hasta 3 años, ¿sí? Y permiten estimar, por ejemplo, las ventas, la producción, los flujos de efectivo, los presupuestos, ¿correcto? Y por último, los presupuestos de largo plazo son aquellos que tienen periodos superiores a 3 años y se utiliza en la planificación de, por ejemplo, nuevas inversiones, lanzamiento de nuevos productos, preparación de proyectos, entre otros. Tercero, ¿cómo se clasifican las técnicas de pronósticos? ¿Sí? Pues se clasifican en métodos cualitativos, es decir, subjetivos. También están unos métodos cuantitativos, que ahorita las vamos a ver, y métodos combinados, es decir, que tienen una parte cualitativa y una parte cuantitativa. Los métodos cualitativos se basan en el juicio personal y pueden hacer uso de la intuición, la opinión de un experto y la experiencia. En cambio, los métodos cuantitativos se dividen en análisis de series de tiempo, métodos causales y métodos de simulación. Y los métodos combinados agrupan juicios subjetivos y estimaciones cuantitativas, como por ejemplo el sistema de expertos. No sé si lo habrán escuchado. ¿Sí? Cuarto, ¿qué es una serie de tiempo? Es una colección de datos que pertenecen a diferentes periodos de tiempo, es decir, se van registrando a medida que se producen y en orden cronológico. Bueno, ahora vamos a ver series de tiempo. ¿Quién me ayuda leyendo series de tiempo, por favor? Ayudo, profe. Ok. La serie de tiempo se alimenta de información histórica para estimar resultados futuros. Normalmente se tiene X, variable aleatoria de interés en el tiempo, y 2, 3, 4 son las observaciones tomadas en los momentos de tiempo. 1, 2, 3, T, siendo T el tiempo actual. X1, X1, X2 igual a X2, T igual a XT. Representa los valores que toma la serie de tiempo. Los patrones comunes en las series de tiempo son tendencia. Es el comportamiento de la serie temporal a largo plazo. Puede ser creciente o decreciente. También se encuentran patrones exponenciales, lineales, logarítmicos y polinómicos. ¿Cierto, profe? Polinómicos. Polinómicos, sí, correcto. Componente estacional. Valores constantes se incrementan en forma notoria en periodos de tiempo específicos. Muchas económicas presentan oscilaciones regulares en el mismo mes del año y con unas cuotas que presentan sin repetirse exactamente todos los años. Son las llamadas variaciones estacionales y se deben básicamente a causas climatológicas, vacacionales o fiscales.
aleatorio. El promedio presenta un nivel constante, los valores se mueven aleatoriamente alrededor de dicho promedio. Componente cíclico. Momentos que oscilan entre crecimientos y decrecimientos sucesivos y recurrentes. Con frecuencia, los ciclos económicos resultan de la yuxtaposición de varios eventos con periodos más cortos y largos. Por ello son difícilmente reconocibles. Ok, perfecto, muchas gracias. Pues ustedes pueden ver allí en esa gráfica que está a mano derecha, en la parte inferior derecha, ¿sí? Esa línea de color verde clarita, ¿sí? Que está como resumiendo esas subidas y bajadas de color verde más oscuro. ¿Ustedes qué creen que es eso? Esa línea verde clarita. ¿Cuál de estos patrones es? Pues una tendencia, digamos, ¿Y tendencia de qué tipo? digamos, está mostrando las variaciones en el tiempo. Correcto, correcto. Perfecto, sí, pues es una tendencia creciente, claro que no muy marcada, pero sí, es creciente. Y les pregunto, ¿y la de color naranja qué creen que sea? La línea de color naranja que está debajito. Aleatorio, ¿Por qué aleatorio? porque el promedio presenta un nivel constante y los valores se mueven aleatoriamente alrededor de dicho promedio. Sí, 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 correcto, correcto. Lo otro que puede ser es una variable dependiente, quizás, no sé, del crecimiento de la otra variable que es de la línea verde, de pronto cómo crece esa otra variable. ¿Cómo que? ¿Como un outlier? ¿Como algo que está, un dato que está afectando la tendencia, lo que dice usted? ¿O no? Sí, o que está relacionado con esa, o sea, dos variables relacionadas de alguna manera se están dibujando ahí en esa imagen. Ok, bueno, ese realmente, esa línea de color naranja es realmente el componente estacional, ¿sí? Es muy difícil extraer, digamos, de esa lineecita verde que tiene subidas y bajadas, es difícil extraer ese componente estacional porque está prácticamente que pegado o unido a la tendencia, ¿cierto? Pero pues ahí en esa línea naranja, pues eso fue lo que se intentó, ¿ok? Permítanme un momento, hay unos estudiantes que se están Profe, el uniendo. componente estacional no sería más bien una gráfica, por lo menos de una empresa que vende, digamos, árboles de Navidad. ¿No sería más asociado a, a esos tipos de variaciones? Sí, digamos en términos, sí, claro, eso tiene que ver con las estaciones, que por ejemplo, como ahí mencionaba, que si es la estación, o bueno, no la estación, sino que es el periodo de vacaciones, o es el periodo de pago de impuestos, o es el periodo de lluvia, ¿sí? Eso es lo que normalmente corresponde al componente estacional. Pero me refiero es a que está casi siempre muy unido, ¿sí? Lo que es el componente estacional con la tendencia, y es muy difícil separarlos, ¿sí? Pero realmente lo que más se utiliza es la tendencia. Cuando nosotros vamos a analizar una gráfica, lo que realmente nos interesa más es ese componente de la tendencia. ¿Okay? Bueno. Ahora veamos el pronóstico por promedio. ¿Okay? Esta es la primera herramienta. Bueno, este procedimiento indica que el pronóstico se obtiene con el promedio de todas las observaciones de la serie. Esto es, f de t más 1, ¿sí? Es igual a la sumatoria desde 1 hasta n, ¿sí? De todos los valores x sub i, ¿sí? Dividido entre n, siendo n el número de datos u observaciones. Esta estimación es excelente si el precio es muy estable, esto es, si las suposiciones sobre el modelo de soporte son correctas. Se recomienda usar este procedimiento cuando existen pocas observaciones. Ejemplo 1, los siguientes datos corresponden a precios diarios de un bien. Ahí tenemos en esa tablita, día y precio.
El lunes tenemos un valor de 103, el martes 106, el miércoles 104, el jueves 106 y el viernes 104. Entonces, para estimar el pronóstico, por ejemplo, del sábado, ¿sí? Del día siguiente, pues lo que hacemos es hallar el promedio aritmético, ¿sí? Con Excel, simplemente pues sumando esos 5 valores, ¿sí? Desde el 103 hasta el 104, y lo divido entre 5 porque son 5 datos los que yo tengo. Eso me da un resultado de 104,6, ¿cierto? Bueno, ahora veamos el pronóstico por promedios móviles. ¿Okay? Este método es utilizado cuando se considera que con el paso del tiempo los datos antiguos pues van perdiendo vigencia para la estimación del pronóstico. Lo anterior implica el uso de las n observaciones relevantes. El valor de n es definido por la persona encargada del pronóstico, o sea, por ustedes cuando vayan a hacer su pronóstico. Y en general lo hace de acuerdo al conocimiento subjetivo que tiene sobre el comportamiento de la serie a estimar. La recomendación, ojo, para la selección de n es: si las observaciones de la variable permanecen razonablemente constantes, ¿sí? Con el paso del tiempo, pues se recomienda usar una n grande. Pero si no ocurre esto, pues si los datos tienen pautas cambiantes, o sea, momentos en que cambian, ¿sí? Cambian como de tendencia, ¿sí? Pues se aconseja más bien un valor pequeño de n. Ahí vemos un ejemplo. Ejemplo 2. Los siguientes datos corresponden a unidades producidas diariamente de un bien en cierta empresa. Vemos allí entonces, por ejemplo, el día lunes la cantidad de unidades producidas fue 103, el martes 106, el miércoles 104, el jueves 106, el viernes 104, el sábado 105, el domingo 107, el lunes 102, martes 107, miércoles 106, jueves 108 y viernes 104. Entonces, este que tenemos abajo, esta segunda tablita, ¿sí? Se calculó el valor del sábado, ¿sí? El del sábado que corresponde a 106, utilizando ya les explico, utilizando, bueno, primero que todo utilizamos como n el tamaño de la muestra, escogimos 3, ¿sí? ¿Y cómo calculamos este valor que vemos aquí abajo en jueves, ¿sí? Que hice pronóstico, en la fila que hice pronóstico, este 104,33, ¿cómo lo obtuvimos? Pues sumamos los valores del lunes, martes y miércoles, ¿cierto? Y lo dividimos entre 3. Y con eso hicimos un pronóstico, ¿sí? Un pronóstico por promedio móvil para el jueves. Ahora, cuando ya hemos seleccionado, digamos, tenemos, esto lo hice en Excel, ¿no? Cuando en Excel yo he seleccionado esta franja, este rango, ¿sí? De estas 3 celdas y lo divido entre n, que es 3, que es un valor fijo, yo puedo arrastrar ese valor, ¿sí? Hasta el sábado, ¿sí? Bueno, suponiendo que eso lo estoy haciendo en la fila de pronóstico, y ahí me da un resultado de 106. ¿Ok? O sea que él está basado en los valores de los 3 últimos unidades producidas, ¿sí? Diaria, pues con base en ese promedio, entonces, y eso va cambiando a medida que va pasando, o que voy haciendo el pronóstico para el siguiente día. Es decir, por ejemplo, este 105,33 corresponde a la sumatoria de lo que se produjo el día jueves, miércoles y martes, esos 3 sumados y dividido entre 3, ¿sí? Y lo mismo entonces con sábado, ahí se toman como base de lo del viernes, jueves y miércoles, se suman y se dividen entre 3, ¿sí? Y eso me da que el sábado, el pronóstico de promedio móvil, pues suponiendo un n igual a 3, es de 106. ¿Ok? Bueno. Ahora veamos un pronóstico por media móvil, ¿sí? Mediante análisis de datos. Yo quería pedirles un gran favor, y es que abran Excel en este momento. Yo voy a mostrarles cómo hacer para instalar análisis de datos, ¿ok? ¿Hay alguno de ustedes que ya tenga instalado análisis de datos en su Excel o no? No, señor, yo no. ¿No? Bueno, ok, entonces vamos a leerlo acá y ahorita yo lo muestro en Excel. Bueno, primero, para poder calcular el promedio móvil mediante Excel es necesario instalar el complemento denominado análisis de datos.
y esas son las indicaciones. Para ello se da clic sobre la pestaña Archivo, luego se baja y se da clic sobre Opciones, luego cuando abre la ventana de opciones de Excel, se elige la opción Complementos, y luego se da clic sobre el botón Ir. Y seguidamente se abre la ventana Complementos y se da clic sobre Herramientas para análisis y luego sobre Aceptar, ¿sí? Bueno, ahorita yo lo voy a hacer en Excel. Ok, aquí tenemos entonces esta misma gráfica que aparece allí, pues yo la hice acá. Incluso aquí podemos ver la función, ¿sí? Voy a agrandarlo. Bueno, no la función, sino la operación algebraica que realicé. El promedio. Exacto. Aquí lo podemos ver, ¿sí? Fue la sumatoria de lunes, martes, miércoles dividido entre 3, ¿sí? Y eso luego yo lo puedo arrastrar, ¿sí? Para que él me vaya tomando, por ejemplo, en el caso del sábado, lo del viernes, jueves y miércoles, y igualmente me lo va dividiendo entre 3, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para instalar análisis de datos? Entonces, vamos aquí a la pestaña Archivo, ¿sí? Enseguida se abre el menú, vamos al final, ¿sí? Bajamos con el cursor al final donde dice Opciones. Ahí entonces se abre una ventana que dice Opciones de Excel, ¿sí? ¿Ustedes me están siguiendo o no? ¿O es muy rápido? Sí, profesor, estamos siguiendo. ¿Sí me están siguiendo? Ok. Bueno, Sí, perfecto. señor. Profe, te busca la opción de Excel. ¿Cómo? Ya. Sí, ya. ¿Ya? Ok, perfecto, muy bien. Entonces, luego seleccionamos, cuando se abre la ventana Opciones de Excel, bajamos y seleccionamos esa opción que dice Complementos, damos clic, ¿sí? Y seguidamente, entonces cambia a mano derecha la información que muestra y estando seleccionado en Administrar Complementos de Excel, le damos clic a ese botón que dice Ir y que tiene 3 punticos. Profesor, disculpe. Sí. Donde usted me dice, o sea, ya voy en opciones generales para trabajar en el CEL. Ahí me tengo que ir. Voy a repetir. Sí, Vamos a señor. Archivo. En Archivo Sí, bajamos donde dice Opciones, ¿sí? sí. Le damos clic. Enseguida Ujú. se abre esta ventana emergente que se llama Opciones de Excel, bastante grande. Ya. Luego a mano izquierda escogemos la penúltima opción que dice Complementos. Le damos Ya un clic. momento, profe. Ok. Ya un momento, profe. Váyase al paso atrás, profe. Disculpe, es que para ver lo que me muestra acá el computador. Por favor. Bueno. Ok, Archivo. Luego ahí entonces abre este menú a la izquierda. Seleccionamos Opciones. Le da clic a Opciones. Ahí se abre entonces esta ventana que se llama Opciones de Excel, ¿sí? Él por defecto seguramente le va a mostrar general, pero nosotros nos vamos al menú. Espere, Nosotros escogemos el menú que se llama Complementos, ¿ok? Complementos. no me aparece a mí. Y ahí en Complementos, sí, Esa opción ahí, no me aparece. sí, ahí está. ¿Qué versión de Office tiene usted? ¿Cómo? Ya voy. Opciones legales para trabajar es que me dice mostrar mi barra, mostrar opciones, habilitar vida, estilo, pues no me muestra. Hay uno que le debe decir Complementos. Ya, sí señor, ya. Ok, perfecto. Luego entonces tan pronto le da clic, entonces en esta ventana, bueno, este lado a la derecha, aparece junto a administrar una ventanita, un campo que dice complementos de Excel y luego al lado derecho un botoncito que dice ir y le da clic a ese botón ir. Luego se abre una ventanita dentro de Excel que se llama complementos. Usted ahí selecciona o le pone el chulito donde dice herramientas para análisis y le da aceptar. Esto es como si se fuera el solver, ¿verdad? ¿Cómo? Esto es como si se fuera a hacer el solver. Sí, correcto. Este es muy similar al de Solver,
digamos, es como el mismo procedimiento, pero en lugar de escoger el de Solver, escogemos el de herramientas para análisis. ¿Okay? Y ustedes le dan a aceptar. Yo pues ya lo tengo, entonces voy a darle cancelar. Y unos dirán, bueno, ¿y dónde encuentro análisis de datos? Pues está aquí en la pestaña datos, ¿sí? Debajito de Solver, análisis de datos. ¿Sí? Si le damos clic, entonces se nos va a abrir una ventanita con varias funciones, ¿cierto? Como por ejemplo ahí tenemos el de, bueno, aquí hay varios. Sí. Media móvil, este de media móvil ahorita lo vamos a usar. ¿Okay? Y el de suavización exponencial. Estos dos los vamos a usar ahorita. Bueno. Bueno, entonces volvemos a las diapositivas. Ok. Bueno, suponiendo que ya ustedes entonces instalaron análisis de datos en su Excel, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer este cálculo que tengo aquí a mano derecha? Entonces, se organizan los datos en forma vertical, ¿sí? Como están acá. Bueno, les voy a mostrar lo siguiente. Suponiendo que ustedes, supongamos, ustedes tenían los datos en forma horizontal, ¿sí? Y no quieren volverlos a tipear para colocarlos en forma vertical, ¿cierto? Entonces ustedes seleccionan, pues en este caso yo seleccioné día y unidades producidas porque el de pronóstico pues no me interesa en este momento, ¿sí? Lo selecciono, ¿sí? Le doy copiar, ¿sí? Yo le doy, por ejemplo, control C, ¿sí? Y luego yo, por ejemplo, me ubico sobre la celda a partir de la cual yo quiero pegar estos valores del día y de las unidades producidas, ¿sí? Pero que vengan hacia abajo. Entonces selecciono la celda, luego voy a inicio, pegar, ahí en pegar selecciono la opción que dice pegado especial, ¿sí? Si lo ven que es la última opción, pegado especial, y aquí se despliega una ventana que se llama pegado especial, y aquí en la última opción que tiene un cuadrito, ¿sí? Ustedes seleccionan transponer y le dan aceptar, y él automáticamente, ¿qué va a hacer? Pues lo va a pasar de horizontal a vertical. Miren, ¿sí lo ven? Y con el mismo formato. Y al contrario, si suponiendo que lo tenemos en forma vertical y lo quieren pasar a horizontal, pues lo copian, ¿sí? Se ubican entonces en la celda a partir de la cual se va a ir hacia la derecha. Van a pegar, escogen la opción pegado especial, escogen la última opción que hice transponer y aceptar. Y listo. Entonces transponer lo que hace es cambiar el sentido, ¿sí? Digamos, si estaba vertical, lo pone horizontal, y si está horizontal, lo pone vertical. ¿Ok? Bueno. Entonces dice, se organizan los datos en forma vertical, como ya los tenía dispuestos en forma horizontal, puedo utilizar la opción transponer de Excel, que se encuentra en pegar, para ubicarlos en forma vertical. En el menú datos, selecciona la opción análisis de datos para desplegar la ventana análisis de datos. Ahí da clic sobre media móvil y luego en aceptar. En el cuadro de diálogo que se despliega se deben incluir los datos en rango de entrada, ¿sí? O sea, incluyendo la columna unidades producidas, ¿sí? Unit prod, o sea, esto, ¿sí? Tiene que escoger incluso el rótulo, ¿sí? Marcar la opción seleccionar rótulos en la primera fila, ¿sí? Y luego en intervalo digita 3, porque habíamos dicho que habíamos seleccionado como N el número 3, ¿sí? Que va a tomar o que va a basarse en el promedio de los tres últimos o de las tres últimas unidades, de los valores de las unidades producidas de los tres últimos días, ¿cierto? Y en rango de salida, pues selecciona las celdas en donde pegará los resultados del pronóstico, ¿sí? Como se observa allí en esa figura. Y le da finalmente al botón, pues, aceptar. ¿Ok? Bueno, vamos a hacerlo entonces.
Bueno, primero vamos a datos, luego vamos a análisis de datos, ¿sí? Escogemos media móvil, le damos a aceptar. ¿Sí? ¿Están todos siguiéndome? ¿Sí? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces ahí luego le damos clic a esa flechita que tiene hacia arriba para que él nos permita escoger y seleccionamos pues todos los campos. Le damos Enter. Luego escogemos el botoncito que dice rótulos en la primera fila, ¿sí? Porque pues lo hayamos seleccionado. Luego él nos pregunta cuál es el intervalo, pues yo le digo que es 3, habíamos dicho que n igual a 3. Y luego nos pregunta, bueno, ¿y dónde quiere que sea el rango de salida? ¿Sí? Entonces yo le doy clic y miren, voy a escoger este rango de salida. No el primer valor que está aquí en 103, sino a partir del 106. O sea, a partir de las unidades producidas del día martes, ¿sí? Y dándole clic, luego lo arrastro hasta el del día sábado. ¿Ok? Le doy Enter, ¿sí? Y luego le doy Aceptar. Y ahí me muestra los resultados. ¿Ok? No, pero no me lo selecciono. No, ya me acuerdo. Qué pena. No tenía que escoger este último, solamente los valores. Vuelvo y lo hago. Tomo unidades producidas hasta el del viernes. Sí, qué pena, porque es que el del sábado es el que vamos a pronosticar. Entonces, vamos nuevamente a análisis de datos. Escogemos media móvil, ¿sí? Que está allí. Le damos a aceptar. El rango va realmente es desde unidades, o sea, desde donde empieza el rótulo de unidades producidas hasta el 104 que corresponde a las unidades producidas del día viernes. Le damos Enter. Escogemos el botoncito rótulos en la primera fila. En intervalo escogemos 3. Y en el de salida, ¿sí? Ahí entonces seleccionamos, ¿cierto? Desde el 106, o sea, del valor del martes hasta el del sábado, ese sí seleccionado, ¿sí? Este rango, tal cual como yo había puesto de guía en este marco de color negro, así tal cual, ¿sí? Le dan Enter y le dan al botón, le dan clic al botón Aceptar. Dice que va a reemplazar los datos existentes, sí, vamos a aceptar. Y listo, ¿sí ven? Nos da los mismos valores que teníamos acá. Okay. Vamos a darle formato, vamos a darle esto, y aquí lo llamamos pronóstico, ¿cierto? Vamos el otro color de fondo, un verde. Listo, ¿sí? Entonces, para este pronóstico utilizamos media móvil, ¿ok? Bueno. Y fíjense lo siguiente. Este resultado del sábado, utilizando análisis de datos, nos dio exactamente igual que utilizando digamos, las operaciones algebraicas de Excel. ¿Sí ven? Nos dio exactamente el mismo resultado, 106 como pronóstico de unidades producidas para el día sábado. ¿Sí ven? Bueno. Ahora volvamos a la diapositiva. ¿Sí? Sí, ahí yo les comenté, al comparar los resultados obtenidos mediante fórmula y función, pues se puede apreciar que los valores son idénticos. O sea que da 106 unidades para el día sábado. Ahora veamos el pronóstico, pero por suavizamiento exponencial. Este método consiste en asignar un peso a la última información o dato disponible y al último pronóstico. Su función, su utilidad es, su función o su ecuación es f de t más 1 igual a A por x de t más 1 menos, ¿sí? Alfa por ft. ¿Okay? Bueno, perdón, este A realmente es alfa. Lo que pasa es que al comienzo no le había puesto el símbolo, pero es alfa, ¿sí? Alfa por x de t más 1 menos alfa por ft, ¿sí? Si ven que para yo poder, digamos, pronosticar el valor siguiente al que tengo, yo lo denomino como
f de t más 1, ¿sí? O sea, un periodo siguiente al dato que yo estoy introduciendo. Es decir, si yo, por ejemplo, ingreso el valor, si yo tengo el valor, por ejemplo, del viernes, ¿sí? Que es el último del que yo dispongo, pues entonces esta función me va a permitir estimar o pronosticar el valor, ¿sí? O las unidades producidas para el sábado. Por eso tiene ahí t más 1, ¿sí? El tiempo que digamos es viernes más 1, pues vendría siendo el sábado, ¿cierto? Bueno, ese alfa, la variable alfa, es una constante y se conoce como constante de suavización. Y su valor oscila entre 0 y 1, ¿sí? La elección del valor de alfa depende de la relevancia que se otorgue a las observaciones más recientes para obtener el pronóstico, ¿sí? Se puede afirmar que, por ejemplo, un valor mayor de alfa implica que las observaciones más recientes tienen mayor peso, ¿sí? Pues eso es muy importante, ¿sí? Y en la práctica, pues se suele establecer ese alfa entre 0,1 y 0,3, ¿sí? En la práctica. Nosotros vamos a utilizar vamos a trabajar para este ejemplo número 2 con un alfa promedio, es decir, un 0,15. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a aplicar esta fórmula, ¿sí? Que es para pronosticar mediante suavizamiento exponencial. Vamos a introducir los valores. ¿Cuáles valores? Pues estos que tenemos aquí en el ejercicio o en los datos de unidades producidas que teníamos anteriormente, ¿sí? Vamos a tomar entonces este alfa, habíamos mencionado que corresponde a 0,15. Luego, el XT que vamos a analizar es el de 106. ¿Ok? Este que nos había dado aquí 106 para el sábado, ¿cierto? No, perdón, el del viernes. El del viernes, permítanme un momento. El del viernes es 104. El del viernes es 104, correcto. Ok. Bueno, ese es un ejemplo. Luego ustedes lo practican con el valor correcto, ¿cierto? Y a eso le sumamos 1, pero colocándolo entre paréntesis, 1 menos el alfa, que es 0,15, y lo multiplicamos por 103, ¿sí? Que, bueno, realmente es 104, ¿cierto? Bueno, realizando esa operación, en este caso nos da 103,45. Ahora lo vamos a hacer entonces con la herramienta de análisis de datos. ¿Ok? Esta misma explicación, pues ahorita la vamos a ver. Bueno. Vamos entonces a la pestaña datos, ¿sí? Seleccionamos análisis de datos. Aquí vamos a escoger el que se llama suavización exponencial. Le damos a aceptar. Y nos va a preguntar entonces por el rango de entrada, ¿sí? Al igual que en el anterior, pues vamos a darle clic y seleccionamos estos valores, incluyendo el rótulo, hasta el 104. Le damos Enter. Luego él nos pregunta, ¿cuál es el factor de suavización? El factor de suavización es 1 menos alfa, ¿ok? O sea que en este caso 1 menos 0,15 es 0,85, ¿ok? Y escogemos la opción que dice rótulos, ¿cierto? Porque pues hemos seleccionado ese rotulito que dice unidades producidas, ¿ok? Y luego nos pregunta por el rango de salida. En el rango de salida voy a hacer aquí, este resultado pues ya me he dado anteriormente, voy a hacerlo aquí al lado, ¿sí? Voy a seleccionar este rango, es decir, desde el lunes hasta el viernes, ¿sí? Le doy Enter y luego le doy al botón Aceptar. ¿Y qué observamos allí? Pues me hizo el cálculo hasta el día viernes, que fue el que yo agregué, pero el del sábado no me lo saca, ¿sí? Porque es que él toma estos valores, ¿sí? O sea, el histórico, él toma este valor histórico y a cada una de estas celdas él le va aplicando, como vemos acá, si quieren lo voy a agrandar, aquí podemos observar en la barra de fórmulas que él está aplicando la misma fórmula que yo utilicé ahorita, que yo utilicé aquí, él me la colocó automáticamente, que es el alfa multiplicado por el valor, en este caso el primer valor es el del martes, el del 106, más
el factor de suavizamiento, lo que estaba entre paréntesis, que en este caso da 0,85, y eso por, ¿sí?, el F24, que es el valor del pronóstico, ¿cierto? Bueno, y así él está haciendo, o sea, el del pronóstico, pero el anterior día. Y así él va haciendo esa misma fórmula, él la va aplicando para los siguientes días. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo calculo el del día sábado? Pues como esto es una función, simplemente ustedes seleccionan la celda, digamos, del día viernes, y cuando ahí aparece como un puntico en la esquina inferior derecha, cuando ustedes colocan el selector ahí encima, se forma una crucecita, ustedes lo corren una posición y listo. Ahí ya entonces tenemos el pronóstico mediante suavizamiento exponencial para el día sábado. ¿Okay? Bueno, ustedes por favor me pueden confirmar si pueden hacer este mismo cálculo, pero en el Excel de ustedes. Sí, profe. Sí. ¿Y ya lo hicieron? ¿O les doy voy a darle los valores para que los copien? Sí, profe, los valores. Ok. Profe, una pregunta. Diga. Este valor, disculpe, del 0,15, ese es el valor de alfa, o sea, ese valor es constante. Correcto, eso es una constante, es de 0,15, correcto, pero cuando lo vayan a colocar dentro de Excel, no colocan el alfa, sino que colocan la diferencia, 1 menos alfa. Ah, listo. Ok. Y por favor me confirman que les dé exactamente esos mismos resultados. Recuerden que yo les puse en el marco de color negro, el rango de salida, porque uno tiende a confundirse al momento de hacer el cálculo. Vamos a colocar los datos de este profe, el último que está en la parte de abajo, día lunes 103, 106, 104. Correcto, sí. Son los mismos que los anteriores, pero sí, ese es. Sí, profe, sí me dieron los mismos datos. Ok, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, esperemos unos 2 minuticos más a que sus demás compañeras y compañeros pues lo hagan también. ¿Ya todos tienen los valores de las unidades producidas desde el lunes hasta el viernes? Sí, profe. Sí. Ok, perfecto. Bueno. Ah, es que ahí teníamos el cálculo del color verde, por eso era que no nos daba el del viernes. Sí. Me acabo de dar cuenta. Ok. Sí, aquí yo tomé fue este valor del martes. El del martes lo multipliqué por el alfa y le sumé la diferencia entre 1 menos alfa multiplicado por el valor anterior, o sea, el del 103. Y con esos dos valores, pues hice el pronóstico del miércoles. Listo. Bueno. Y aquí están pues las instrucciones, ¿no? Pero pues eso ya yo lo acabé de explicar directamente en el Excel. Bueno. Ahora veamos el pronóstico usando regresión lineal. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? Yo, profe. El análisis, pronóstico usando regresión lineal. El análisis de regresión es una técnica estadística usada para construir modelos que relacionan dos o más variables en concreto. El análisis de regresión determina la relación entre una variable dependiente y una variable independiente.
Para los pronósticos de la regresión lineal, siempre que se expresa mediante la siguiente función. Y es igual a beta Sí, sub 0. Sub 0 más beta sub 1 x, donde representa la variable dependiente o explicada, que para el caso de las series de tiempo corresponde al valor pronosticado de la serie de tiempo. Ejemplo, las unidades producidas, precio de una acción, etcétera. Bueno, por otra parte, X representa la variable independiente o explicativa, que se refiere al conteo de la unidad de tiempo de la serie del tiempo respectiva. Por ejemplo, mes 1, mes 2. Los parámetros beta sub 0 y beta sub 1 representan el intercepto con el eje Y entre paréntesis b sub 0 y la pendiente de la relación lineal entre la variable x, y representan el beta 1. Esto significa que el modelo de regresión lineal siempre es un modelo con dos variables, x y y, donde x es el regresor de y es la variable respuesta. La relación entre las variables se supone que es una línea recta. Los valores estimados de los parámetros se representan beta sub 0 con la pestañita arriba, ¿qué? Circunflejo. Circunflejo, y beta sub 1 con el circunflejo. ¿Qué se obtienen de? Ahí está la fórmula de beta sub 1 y de beta sub 0. En estas ecuaciones X y Y representan los valores promedio de las variables X y Y. Estas ecuaciones se obtienen por medio de la estimación de parámetros denominado mínimos cuadrados ordinarios, MCO, el cual consiste en estimar los parámetros beta sub 0 y beta sub 1, tales que la suma de los cuadrados de sus errores sea mínima. Tomado de Pérez y Fernández 2009. Perfecto, muchas gracias, Viviana. Sí, correcto. Entonces, como vemos allí en esas fórmulas, en esas ecuaciones, él está, por ejemplo, en el del beta 1, que es el de la pendiente, ¿sí? Ese sombrerito para abajo indica, ¿sí? Un estimado, un valor estimado, siempre, ¿ok? Y la X y la Y que tienen arribita una rayita horizontal, eso significa medio, ¿sí? Medio o promedio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a leer el del beta sub 1, ¿sí? Estimado, es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, ¿sí? ¿Sí? En esa sumatoria va la variable y, ¿sí? Que es la variable dependiente o explicada, ¿sí? Sub i, porque ese sub i significa los periodos de tiempo, ¿sí? Que empieza, como dice allí, desde 1 y que va, pues, hasta, ¿sí? Lo que uno considere, ¿sí? Hasta n, que normalmente representa el último valor, ¿sí? Y ese y va a multiplicar la diferencia entre el valor, ¿sí? De xi, supongamos que es el de 1, x1, ¿sí? Menos el x rayita arriba, que significa el x promedio, ¿sí? O sea, cada valor le va a restar el promedio, ¿sí? Eso es en el numerador. Y en el denominador va la sumatoria desde i igual 1 hasta n, ¿sí? De esa sumatoria de esas diferencias elevadas al cuadrado, ¿sí? Elevados al cuadrado. Lo mismo que estaba en el numerador. El x sub i menos el x promedio o x medio, y esas diferencias elevados al cuadrado. Entonces, esa razón entre lo que tenemos en el numerador y lo que tenemos en el denominador me va a arrojar un valor estimado, ¿sí? De la pendiente. ¿De la pendiente de qué? De esa recta o de esa función, ¿sí? Denominada, pues en este caso, y. ¿Sí? Ese valor o de respuesta, ¿sí? El resultado de esa variable respuesta y. ¿Sí? Y el beta 0 es simplemente el intercepto, ¿sí? O sea, el punto en que toca el eje de las y, ¿sí? Que en este caso se calcula como y medios menos el beta sub 1, ¿sí? Estimado, multiplicado por x medios, ¿ok? Así entonces puedo obtener el intercepto o beta 0, ¿ok? Bueno, les voy a pasar en este momento un video. Les voy a pasar un enlace, un video muy bueno de un docente
yo les aconsejo que lo vean, que él va a hacer un pronóstico de las ventas, ¿sí? Utilizando esto, la regresión lineal. Entonces, se los estoy enviando ya a través del chat. Por favor, denle clic. Y si quieren, por favor, vayan viéndolo. ¿Qué van a ver en ese video? Voy a compartir pantalla para que ustedes vayan viendo lo mismo que yo. Bueno. Aquí en este video, ¿sí? Que se llama pronóstico de ventas modelo regresión lineal, pues él parte de unos datos, ¿sí? De ventas en miles, desde el año 2010 hasta el año 2017, creo que es, sí, 2016, ¿sí? Entonces él lo que hace es ingresar esa información dentro de Excel, ¿sí? Los años los cambia por estos años que él tenía, 2010, 2000, ¿sí? Hasta el 16, él los cambia por simplemente números, desde el 1 hasta el 7, ¿sí? Porque recuerden que va del 2010 al 2016. Y luego él utiliza, perdón, la gráfica de dispersión para obtener estos puntos, ¿sí? Estos puntos que representan exactamente estas ventas, ¿sí? Que tenemos en miles, en el eje de las y en el eje de las X, pues están los años, ¿sí? Que dijimos anteriormente que lo cambiamos en lugar de años por desde el número 1 hasta el número 7, ¿ok? Miren que él va a escoger uno de estos punticos, ¿sí? Lo voy a mostrar. Cómo él va a obtener la ecuación que describe este comportamiento lineal de estas ventas de esta empresa. Se quiere proyectar lo que va a haber en el año 8, ¿sí? Las ventas para el año 8. Entonces, ojo, él le da clic sobre uno de esos punticos, botón derecho. Y ahí escoge la opción que dice agregar línea de tendencia. ¿Ok? Ahí tan pronto él selecciona la opción que dice agregar línea de tendencia, entonces él muestra una línea punteadita, ¿sí? Sobre esos puntos, ¿sí? Es una función lineal. Y él escoge o él sabe que es lineal. La relación que hay entre esos datos es lineal. Y aquí vamos a escoger una opción que dice presentar el valor, perdón, presentar ecuación en el gráfico. Presentar ecuación en el gráfico. ¿Sí? Y ahí entonces nos los muestro. Y esta ecuación, ¿sí? Que ya no las estableció, ya la calculó Excel, pues la vamos a aplicar, ¿sí? Para obtener el pronóstico del año 8. ¿Sí? Yo les pregunto, X, ¿qué representa en esa ecuación? El tiempo. Perfecto. O sea que en este caso que estamos buscando el del siguiente año, ¿qué número sería? El 8. Perfecto, muy bien, eso es correcto.
Bueno, ya entonces aplicando la fórmula, sustituyendo la X por el 8, ¿cierto? Nos da el resultado proyectado que es 833,6. ¿Sí? Y listo. Ya entonces, aplicando esta técnica tan sencilla, podemos calcular, ¿sí?, el pronóstico de ventas para el año 8, ¿sí?, que en este caso es el 2017 de este ejemplo. ¿Ok? Sí, sí está claro lo que hizo el docente que explicó ahí ese ejercicio. Sí, es sencillo, ¿cierto? Bueno. Ahora vamos a cambiar de tema, ¿sí? Vamos a ver proyección de estados financieros. El principal o el objetivo principal de la proyección de estados financieros es la medición del efecto que sobre la situación financiera de la empresa pueden tener diferentes alternativas de decisión que en un momento determinado tenga la gerencia. El procedimiento consiste en proyectar cada una de las cuentas del estado de resultados, del balance general o estado de situación financiera y el presupuesto efectivo para confeccionar al final pues los mencionados estados financieros. Se utilizará el caso de la compañía La Sonrisa S.A., ¿sí? Es una empresa en proceso de creación, ojo, para la cual se desea determinar cuál debe ser el aporte inicial de los socios y cuál será la situación financiera proyectada al cabo del primer año de operación, es decir, que vamos a proyectar para el primer año de operación. ¿Ok? La información disponible es la siguiente. Hay unas ventas esperadas de 60,000 unidades anuales a 165 pesos la unidad. ¿Sí? Todas se darán a crédito. ¿Sí? Nada de contado, todo a crédito. El costo unitario de materia prima es de 40. La mano de obra directa por unidades de 20, sin prestaciones sociales. Las prestaciones sociales representan el 50% de los salarios a pagar y el 80% de ellas se paga en efectivo durante el periodo. ¿Sí? Se debe comprar maquinaria por 5 millones. La vida útil estimada de esa maquinaria es de 10 años y se deprecia por medio del método de línea recta. Los otros costos indirectos de fabricación, o sea, CIF, mensuales, que son de mano de obra indirecta, tienen un valor de 30,000. El arrendamiento, ¿sí?, son 15,000. El mantenimiento, 5,000 y otros 20,000. También tenemos unos gastos de administración y ventas por 120,000 mensual. Un banco local prestará 3 millones al 18% anual, eso es lo que va a cobrar, ¿sí?, de tasa de interés. El plazo para pagarlo será de 3 años con abonos de 1 millón al final de cada año. ¿Sí? Los intereses se pagarán por trimestre vencido. La tasa de impuestos en este caso es del 33%. ¿Sí? La tasa esperada, tasa mínima esperada de rendimiento de los socios, ¿sí?, o sea, el costo de capital es del 35% antes de impuestos. Los proveedores de materia prima conceden un plazo de 45 días para el pago. ¿Sí? Excelente, ¿no? Me están dando 45 días de plazo para yo pagarles a mis proveedores. Se desea mantener un efectivo mínimo equivalente a 2 meses de gastos de administración y ventas, salarios, arrendamientos, mantenimiento y otros costos fijos. ¿Okay? Entonces, los niveles de inversión en activos corrientes serán ¿en qué? En cuentas por cobrar, lo equivalente a 2 meses de ventas, ¿sí? De materia prima, equivalente a 2 meses de producción, de producto en proceso, el equivalente a 15 días de ventas, ¿sí? Esto es expresado en unidades equivalentes terminadas, ¿sí? El producto terminado va a ser de 75 días de ventas. Y pues vamos a resolver la primera parte, o sea, la relacionada con el cálculo del aporte inicial. Y esto debe hacerse para obtener el volumen de dinero que hay que comprometer en cada uno de los diferentes tipos de activos, es decir, calcular la inversión que se va a hacer en activos. ¿Cierto? Recuerden que es una empresa que está iniciando y yo voy a hacer la proyección para el primer año. ¿Okay? Entonces, y luego restar de esa cifra la financiación disponible para obtener el monto del aporte inicial. Perdón. Ok. De acuerdo con la información disponible, los rubros de activo en los cuales se deberán comprometer fondos son en efectivo, en cuentas por cobrar, en inventarios de materia prima, en producto en proceso, producto terminado y maquinaria.
Sin embargo, dado que para calcular la mayoría de esos rubros es necesario conocer primero los costos unitarios, pues debe empezarse por la elaboración del presupuesto de producción. Entonces vamos a iniciar con el presupuesto de producción. Dice allí, se pregunta, ¿cuántas unidades deben producirse el primer año? Entonces, esto depende no solamente de las ventas esperadas, sino también de los volúmenes de inventario que se desean mantener. En general, y utilizando en concepto de juego de inventarios, ¿sí? O sea, la cantidad de unidades que se van a manejar, pues puede decirse que, obviamente, para calcularse, ¿no? Al inventario inicial le sumamos las unidades a producir y le restamos las unidades de inventario final y obtenemos con ello las unidades a vender, ¿sí? Despejando la incógnita que se quiere calcular, o sea, las unidades a producir, se tiene que las unidades a vender, partiendo de las unidades a vender, le resto el inventario inicial, ¿sí? Como quien dice, vamos de abajo hacia arriba, le sumo el inventario inicial y obtengo las unidades a producir, ¿sí? Bueno. Ok, pero como en este caso se plantea es el mantenimiento de inventarios de producto en proceso y producto terminado, pues hay que elaborar el doble juego de inventario. ¿Cómo? De la siguiente forma. Partiendo de las unidades a vender, que calculamos, bueno, tenemos la fórmula de cómo calcularlo, a partir de esas unidades a vender, le restamos el inventario inicial de producto en proceso, le restamos también el inventario inicial de producto terminado, le sumamos el inventario final de producto en proceso y también el inventario final de producto terminado, y ya con eso obtenemos, ¿sí? O sea, considerando tanto inventario de producto en proceso como producto terminado, obtenemos las unidades a producir. Entonces, como es un proyecto que apenas comienza, pues obviamente no hay inventarios iniciales y por lo tanto solo deben calcularse los inventarios finales. Para ello pueden utilizarse los siguientes índices de rotación. Si para el producto terminado se desea mantener un inventario equivalente, ¿sí?, a 75 días de ventas, es porque la rotación esperada es cómo se obtuvo este 75. Entonces, tenemos días de inventario de producto terminado, ¿sí?, en el año, que son de 360, y eso lo dividimos entre la rotación esperada. Ese resultado nos tiene que dar 75, entonces voy a despejar que la variable rotación esperada, ¿cierto? Y simplemente lo que hago es, pues ese que está dividiendo lo paso a multiplicar y el 75 que está multiplicando lo paso a dividir. Como quien dice, sería la rotación esperada igual a 4,8 veces. ¿Por qué? Porque he dividido 360 entre 75, ¿cierto? Sencillo. Ahora, si el índice de rotación del inventario de producto terminado es la fórmula, rotación del producto terminado igual a costo de venta sobre inventario promedio de PT, significa producto terminado, ¿sí? Pues expresado en unidades, este índice será igual a rotación del producto terminado igual unidades vendidas, ¿sí?, sobre unidades de inventario promedio. Despejando en esa igualdad las unidades de inventario promedio, ¿sí?, o el del denominador, pues se tiene que, o sea, despejando eso, se tiene que unidades de inventario promedio igual a unidades vendidas entre, ¿sí?, rotación de producto terminado. Y a efectos de proyectar el inventario promedio, será el inventario final. La rotación será la rotación deseada y las unidades vendidas serán las unidades a vender. Y por tanto, el inventario final del producto terminado va a ser igual a las unidades a vender dividido entre la rotación deseada, es decir, que eso da igual a 60,000 entre 4,8, que lo calculé hace poco. Eso me da un inventario final del producto terminado de 12,500 unidades. Como el inventario de producto en proceso se debe expresar en unidades equivalentes terminadas, ¿sí?, o sea, es un porcentaje, ¿sí?, una proporción, siempre que una empresa manufacturera está fabricando, ¿sí?, y por ejemplo, quedó en un porcentaje, digamos que quedó en el 60% de su proceso de elaboración, pues, y yo lo que estoy manejando o lo que se maneja, o lo que me interesa a mí determinar son las unidades equivalentes terminadas, o sea, el producto terminada, pues lo que hago es multiplicar, ¿no? Y con eso obtengo ese valor equivalente de unidades, ¿sí? Simplemente multiplicando ese porcentaje de avance que tenga ese producto en proceso, ¿sí? Y listo, y así lo puedo calcular. Entonces puede aplicarse el anterior procedimiento para su cálculo. Nuevamente ahí tengo una incógnita. Dice, inventario final de producto en proceso va a ser igual a unidades a vender dividido entre rotación deseada, ¿sí? Es decir, las unidades a vender que ya sé que son 60,000, pues lo voy a dividir entre la rotación deseada de producto en proceso que no lo sé, que tengo ahí la incógnita. Entonces, pues la rotación deseada, o despejando esa incógnita, será igual a
los días de inventario de producto en proceso, que ya había dicho anteriormente yo que eran 15, pues entonces va a ser igual a 360 entre rotación esperada. Por lo tanto, rotación esperada va a ser igual a 360 entre 15, simplemente despejando, ¿sí?, la variable de rotación esperada, eso me da igual a 24 veces. Entonces, el inventario final será inventario final de producto en proceso igual a unidades a vender dividido entre rotación deseada, como quien dice 60.000 entre 24, y eso me da 2.500 unidades de inventario final de producto en proceso. ¿Okay? Bueno, con la información correspondiente a los inventarios finales, puede elaborarse ahora el presupuesto definitivo de unidades a producir. Yo he dicho inicialmente que las unidades a vender iban a ser de 60.000. A eso le resto el inventario inicial de producto en proceso, que dije ya que no, como está iniciando, no tiene inventario inicial de producto en proceso, tampoco tiene inventario inicial de producto terminado. Entonces a esos 60.000 le sumamos el inventario final de producto en proceso que acabé de calcular, que son 2.500, y el inventario final de producto terminado, que es de 12.500, ¿cierto? Eso me da un total de unidades a producir de 75.000 unidades. Ahora, dato con el cual se procede a elaborar el presupuesto costo de producción es el que aparece a continuación. Entonces, de materia prima, pues haciendo ¿sí?, las multiplicaciones, los cálculos, me da que son los 60.000 por el costo de la materia prima, eso da, eso da 3 millones. El de mano de obra directa, que tenía yo el costo unitario, pues por las 60.000 unidades, eso me da 1,5 millones. La mano de obra indirecta me da 360.000. Las prestaciones sociales me dan 930.000. El arrendamiento 180.000, que eso ya está dado. El mantenimiento 60.000 y otros costos fijos 240.000, ¿cierto? Entonces, sumando todos esos datos, esos valores, pues eso me arroja unos costos efectivos de 6.270.000. Y a eso le sumo, ¿sí?, la depreciación, ¿sí?, que son 500.000, pues me da un costo de producción de 6.770.000. Las prestaciones se calculan con base en la suma de la mano de obra directa e indirecta. La depreciación es en línea recta. Los costos unitarios serán, por lo tanto, el costo unitario total, que son los 6.770.000 que acabé de calcular, dividido entre 75.000, que ya dije que era lo que voy a producir, lo que voy a fabricar. Eso me da un total de 90,27 de costo unitario total. Y el costo unitario efectivo serían ya no el costo de producción, sino los costos efectivos, ¿sí?, que son 6.270.000, dividido entre las mismas cantidad de productos de producto terminado que voy a fabricar, que son 75.000, eso me da un 83,60 correspondiente a costo unitario efectivo. ¿Okay? Bueno, a efectos de calcular el valor de las inversiones en los rubros del activo corriente, pues debe considerarse el costo en efectivo, ya que hacerlo con base en el costo total implicaría incluir la depreciación, lo cual no es razonable porque la inversión por este concepto se da a través de la compra de la maquinaria. Por lo tanto, al hacer el cálculo utilizando el costo unitario total, pues estaría sobreestimando el costo que implica la compra y la utilización de la maquinaria, o sea, la depreciación. ¿Okay? Eso es como una explicación. Bueno, ahora la inversión en inventarios. Como ya se tiene el número de unidades de producto en proceso y de producto terminado, pues basta con multiplicar estas por el costo unitario en efectivo, ¿sí?, para hallar el valor de las inversiones en estos dos rubros. Entonces tengo que el producto en proceso son 2.500 unidades por su costo unitario, ¿sí?, es de 83,60, ¿sí?, costo unitario efectivo, pues eso me da 209.000. Y para el producto terminado, que son 12.500 unidades que voy a fabricar, ¿sí?, por ese también costo unitario efectivo de 83,60, me da 1.045.000. Para el inventario de materia prima pueden emplearse los índices de rotación en forma similar a como se hizo en los otros dos tipos de inventario, ¿sí? Los días de inventario de materia prima son iguales a 60, ¿sí?, que como dijimos anteriormente, ya yo tengo el resultado, lo que tengo es que despejar la variable de rotación esperada, ¿sí?, y listo. Que en este caso me da la rotación esperada de inventario de materia prima es de 6 veces. Luego, la rotación, como el costo total de la materia prima a consumir es de 3 millones, ¿sí?, de acuerdo con el presupuesto costo de producción, pues el inventario final será los 3 millones, ¿sí?, que es el costo total de la materia prima a consumir, esos 3 millones entre la rotación esperada, que son 6 veces,
Eso me da un total de 500.000, ¿sí? Que sería el inventario final de materia prima. Luego, inversión en cuentas por cobrar. Para su cálculo también podemos emplear los índices de rotación, en este caso de la cartera o de cuentas por cobrar. Entonces, los días de cuentas por cobrar, que son para el año de 360 dividido entre rotación esperada, ¿sí? Como ya yo sé que son de 60 días, ¿sí? Y pues la cantidad de días en el año son 360, pues esa rotación esperada, despejando, me da 6 veces. Bueno, también sé que como el valor de las ventas es de 9.900.000 que obtuve de multiplicar los 60.000 por el costo unitario de 165, ¿sí? Eso me da 9.900.000, y como se asumirá que todas las ventas son a crédito, ¿sí? Pues las cuentas por cobrar finales serán de 1.650.000, porque he dividido los 9.900.000, ¿sí? Entre 6, que es la rotación esperada de esas cuentas por cobrar. ¿Ok? Bueno, se plantea ahora la siguiente pregunta. ¿Representa este valor de las cuentas por cobrar finales el verdadero valor en que ese rubro deben invertir los socios? Pues la respuesta es no. Esto es debido a que la utilidad incluida en esas cuentas se genera a través de la operación, ¿cierto? Y no en el momento de la inversión inicial. Por lo tanto, debe entenderse que para financiar la cartera, los socios solo deben desembolsar el costo que ella implica. Entonces, bastará con calcular el número de unidades representado en la cartera y multiplicarlo por el costo unitario en efectivo para hallar el valor neto de esa inversión. Entonces, tenemos unidades en cuentas por cobrar, ¿sí? Voy a calcular unidades, ¿sí? Es igual a cuentas por cobrar finales dividido entre el precio de venta. O sea, el 1.650.000 entre 125, que es el costo unitario, eso me da 10.000 unidades, ¿sí? Y luego esas 10.000 unidades que yo he calculado, pues para darle como un sentido y que un valor más realista, ¿sí? Pues lo multiplico por ese costo unitario efectivo, ¿sí? De 83,60 que había calculado anteriormente, y eso me da 836.000, ¿sí? Bueno, este cálculo también se puede realizar determinando el porcentaje de costo en efectivo, ¿sí? Con respecto al precio de venta. Es exactamente lo que hicimos. Aplicándolo luego al valor de la cartera, sí. 83,60 en 325 me da un porcentaje, y luego ese porcentaje lo multiplico por 1.650.000 y también me da 836.000. Bueno, ahora la determinación del efectivo mínimo. De acuerdo con la información proporcionada para el desarrollo del ejercicio, pues se tienen que en 2 meses, ¿sí? Perdón, que hay que mantener 2 meses de, ¿sí? Qué pena, de gastos de administración y ventas, ¿sí? El mensual es de 120.000, como yo lo requiero es para 2 meses, pues lo multiplico por 2, eso me da 240.000, el de salario es lo mismo. Bueno, en el de salarios, ojo, en el de salarios, como yo tengo son los valores semestrales, ¿sí? Pues entonces yo lo divido entre 6, como yo lo tengo salarios anuales, lo divido entre 6 para obtener el equivalente bimensual, ¿cierto? Que en este caso sería 310.000. El arrendamiento, ¿sí? Lo estoy multiplicando por 2 porque yo tengo el valor mensual, lo multiplico por 2 para tener el equivalente a 2 meses. El de mantenimiento es lo mismo. Bimestral, ¿no? ¿Cómo? Bimensual, no, bimestral. Ah, perdón, sí, no es bimensual, sino bimestral, sí. Qué pena, bimestral, correcto. El de arrendamiento, pues 15.000 por 2 da 30.000. El de mantenimiento son 5.000 por 2, que eso da 10.000. Y el de otros, que es de 20.000, pues lo multiplico por 2 y eso me da 40.000. Es decir, que el total efectivo mínimo requerido va a ser de 630.000. Ahora veamos la financiación de proveedores. También con este rubro podemos utilizar los índices de rotación. Entonces, los días de cuentas por pagar es igual a 45, ¿sí? Lo mismo, despejando la variable rotación esperada, eso me da un total de 8 veces, ¿sí? Y luego, para yo calcular las cuentas por pagar finales, pues simplemente eso es igual a las compras a crédito dividido entre 8, ¿cierto? Como se observa, debe averiguarse primero el valor de las compras, ¿sí? Que se supone son todas a crédito. Entonces, para eso se recurre al juego de inventario de materia prima. Entonces, al inventario inicial de materia prima le sumo las compras y le resto el inventario final de materia prima para obtener el consumo de materia prima. Continúo. Despejando las compras y entendiendo que el inventario inicial es 0, pues se tiene que consumo de materia prima es de 3 millones.
Le resto inventario inicial que no hay, pues eso es 0. Le sumo inventario final de materia prima, que ese sí hay, que es de 500.000. Eso me da un total en compras de 3.500.000. Entonces, ya teniendo el valor de las compras, puedo calcular las cuentas por pagar finales, que son esos 3.500 entre 8, que eso me da 437.500, ¿cierto? Bueno. Bueno, no son 3.500, sino 3.500.000, qué pena. Bueno, cálculo de la inversión inicial y los aportes. Con la información obtenida hasta aquí, se puede elaborar un cuadro de resumen que muestre el valor de la inversión en activos, la financiación y los aportes requeridos. Entonces, ¿cómo hacer la inversión en activos? Pues en efectivo, 630.000, cuentas por cobrar, que ya lo calculé, 836.000, inventario de materia prima, ya lo calculé, 500.000, inventario de producto en proceso, ya lo calculé, 209.000, inventario de producto terminado, 1.045.000, ya lo calculé, y el de la maquinaria que me lo dan es de 5 millones. Es decir, que el total son 8.220.000. Y la financiación disponible va a ser proveedores, que son 437.500, ¿cierto? Más el préstamo bancario que se había mencionado inicialmente, que era por valor de 3 millones. Eso me da un total de 3.437.500. ¿Ok? Esa es la financiación disponible. Y también tengo el valor de la inversión en activos, que es de 8.220.000. Bueno, es decir, el aporte requerido de socios va a ser esos 8.220.000, ¿sí? Más los 3.437.500. Entonces, el total aporte requerido de los socios va a ser la diferencia. Perdón. La diferencia entre la inversión en activos y la financiación va a ser de 4.782.500. Entonces, resuelta la primera parte, se procede a elaborar los estados financieros proyectados. El primero que vamos a proyectar es el estado de resultados, ¿sí? Entonces, proyección del estado de resultados. Toda la información para elaborarlo está disponible, ya lo tenemos, excepto el costo de ventas. Entonces, voy teniendo ahí como base ese esquema de costo de ventas, del cual solo tengo, ¿sí?, los costos de producción, que son 6.770.000, pues voy a proceder a calcular el total costo de ventas, ¿cierto? Bueno, dice ahí abajito una explicación. Los valores de los inventarios finales de producto en proceso y producto terminado que se mostraron anteriormente en el cálculo de inversión inicial fueron calculados con base en el costo unitario en efectivo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Costo unitario en efectivo. Y justamente por ese hecho, dichos valores obtenidos no sirven, ojo, no sirven para calcular el costo de ventas en razón de que hay que incluir la depreciación, ¿ok? Porque esos no tuvieron en cuenta la apreciación. Por lo tanto, los valores contables de estos inventarios que deberán aparecer en el estado de situación financiera al final del primer año, y de hecho servir de base para obtener el costo de ventas, pues deben ser calculados con base en el costo total, de la siguiente forma. Entonces, partiendo de un inventario final de producto en proceso, ¿sí?, de 225.667, que como dice allí, se calculó multiplicando 2.500 por 90,27, y también un inventario final en producto terminado, ¿sí?, que son las 12.500 unidades de producto terminado por ese costo unitario efectivo de 90,27, me da 1.128.333. O sea que el costo de venta será igual a, partiendo de costos de producción de 6.770.000, ¿sí? No le sumo inventario inicial porque no había, estaba empezando la empresa. Le resto, eso sí, el inventario final de producto en proceso, que son 225.667 que acabé de calcular. Eso me da un total de costo de productos terminados de 6.544.333. Y a eso le resto el inventario final de producto terminado, que también calculé, que da un valor de 1.128.333, y que como resultado de costo de productos vendidos es de 5.416.000, ¿cierto? A mano derecha tenemos el estado de resultados, ¿sí? Como ven allí, pues las ventas de 9.900.000, le restamos el costo de ventas que acabamos de calcular, que son los 5.416.000, eso me da una utilidad bruta de 4.484.000, a eso le restamos los gastos de administración y ventas que ya los hemos calculado anteriormente, que es de 1.440.000, nos da una utilidad operativa de 3.044.000, le resto los gastos de intereses de 540.000 que ya habíamos calculado, nos da una utilidad antes de impuestos de 2.504.000, y eso le quito el impuesto, los impuestos, que son 826.320, y me da una utilidad neta de 1.677.680. Entonces, para preparar el balance general o el estado de situación financiera, debe proyectarse cada una de las cuentas que lo conforman.
entre las cuales la más importante es el efectivo. Entonces, por eso corresponderá, eso corresponderá al saldo final que arroje el presupuesto o movimiento efectivo durante el primer año, ¿cierto? Entonces, vamos a proceder con la proyección del flujo efectivo. Como en una alternativa determinada se pueden presentar infinidad de conceptos que implican movimiento efectivo, pues la elaboración de esta proyección puede dificultarse si no se sigue un orden específico que evite que algunas partidas se olviden, presentándose al final un descuadre en el balance general o estado de situación financiera. Una lista de control de los principales conceptos que implican movimiento efectivo podrá ayudar a su elaboración sin incurrir en errores, y es la que tenemos acá. Entonces, ¿qué vamos a considerar? Con respecto a los ingresos, pues recaudos de cartera, aportes de socios, que son actividades de financiación, préstamos, que son actividades de financiación, venta de activos, que son actividades de financiación, y otros ingresos, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan que en este estado de flujos de efectivo se consideran operaciones de financiación, actividades de operación, actividades de financiación y actividades de inversión, ¿cierto? Bueno, eso es en cuanto a los ingresos. Y en cuanto a los egresos, pues se consideran pagos a proveedores, sueldos, salarios y prestaciones sociales, los demás costos indirectos de producción o de fabricación, gastos de administración y ventas, intereses, impuestos, abonos a préstamos, que son actividades de financiación, inversiones en activos fijos y otras a largo plazo, que son actividades de inversión, pago de dividendos y otros egresos. ¿Okay? Bueno, y ahí a mano derecha tienen el estado de flujo efectivo proyectado, que como pueden observar nos arroja un efectivo final, ¿sí?, de 1.906.000. Ahí pues están todos los pasos considerados, todas las cuentas consideradas. Y esas cuentas, por supuesto, esos valores ya los teníamos previamente calculados. Bueno, siguiendo este orden sugerido, se obtiene la siguiente proyección del efectivo, que utilizará el formato de presentación sugerido para el estado de flujo efectivo, bueno, que vimos en el anterior cálculo. Más adelante se hará esta presentación utilizando el modelo combinado de caja y recursos. Ese modelo combinado de caja y recursos lo vamos a ver, pero en la siguiente sesión, ¿sí?, con el fin de hacer explícita la estructura de caja del proyecto, ¿ok? Bueno, y a continuación se explica la forma en que se calcularon los diferentes valores que conforman el EGO. ¿Se acuerdan qué es el EGO? Es el efectivo generado por operaciones, ¿sí? Ese es el acrónimo, EGO. Para lo cual se utilizó el método directo, ¿sí? Las ventas afectan al efectivo en términos de los recaudos de cartera, los cuales se calculan desglosando el movimiento de las cuentas por cobrar de la siguiente forma. Entonces, recaudos corresponde a cuentas por cobrar iniciales, que como estamos iniciando, pues no tiene ningún valor, más las ventas de contado y crédito, bueno, dijimos que eran todas a crédito, esos son 9.900.000, ¿sí? Menos las cuentas por cobrar finales, que esas sí las hemos calculado, que son 1.650.000, y eso nos da un total de recaudos de 8.250.000. Entonces, la obtención del valor de las cuentas por cobrar finales fue explicada, bueno, en la anterior sección, se calculó la inversión en este rubro. El costo de ventas se explica en términos de efectivo, analizando los diferentes componentes del costo de producción. Y hay que recordar que el orden de presentación, en ese orden de presentación se observa primero la incidencia de las materias primas. En la misma forma utilizada por las cuentas por cobrar, los pagos por concepto de materias primas se obtienen desglosando las cuentas por pagar en la siguiente matriz, que es: estos pagos de proveedores van a corresponder a cuentas por pagar iniciales, que como está iniciando, pues no tienen ningún valor, más las compras, que ese sí lo calculamos, que son 3.500.000, y le restamos las cuentas por pagar finales, ¿sí?, que son 437.500, y nos da un total de recaudos de 3.062.500. ¿Okay? Bueno, el cálculo del valor de las compras y las cuentas por pagar finales aparece en la sección donde se explicó la obtención de la financiación de proveedores. Los salarios correspondientes a la mano de obra directa e indirecta tienen un total de 1.860.000, lo mismo que el arrendamiento, el mantenimiento y los otros costos indirectos de fabricación representan un desembolso de efectivo por su valor total y por lo tanto no se requiere explicación adicional. En cuanto a las prestaciones sociales, que son de 930.000, se planteó al principio que esto solo el 80% se pagaban en efectivo durante el periodo, lo que quiere decir que el otro 20% pues quedará registrado como un pasivo a favor de los trabajadores. Por lo tanto, de esos 930.000, durante el primer año se desembolsarán
el 80%, que son 744.000, ¿cierto? Como la depreciación no representa un desembolso, obviamente, sino que es un menor valor del activo, pues la proyección del efectivo no se afecta para nada por este concepto, ¿cierto? Entonces los gastos de administración y venta representan en su totalidad un desembolso efectivo. Se supone que los impuestos se causan al final del periodo cuando se termina la utilidad contable y por lo tanto no afectan al efectivo, sino que quedan causados como un pasivo. En cuanto a los pasivos, tal como está planteado el problema, se recibe un préstamo bancario, eso ya se había dicho, un préstamo bancario de 3 millones de pesos, del cual se abona 1 millón al final de cada año. Observe que como esto ha sido reflejado en las actividades de financiación, donde también aparecen los aportes de socios y los intereses, pues como no se considera reparto de dividendos, pues no se muestra información al respecto. ¿Ok? Por tanto, aparece como único concepto en las actividades de inversión la compra de la maquinaria. Si al aumento del efectivo se le suma el efectivo al principio, que en este caso es 0, pues por tratarse del primer año de operación de la empresa, pues así es que más fácilmente hemos calculado el efectivo al final del periodo, ¿cierto? Eso pues ya lo vimos. Y con esa información y con esa explicación previa que he comentado, pues hemos obtenido, ¿cierto?, la proyección del balance general o del estado de situación financiera, que nos da un total de activos de 9.910.000 y que pues corresponde también con la sumatoria de total pasivo y patrimonio. ¿Ok? Bueno, ¿quién me ha ido leyendo las conclusiones? Yo, profe. Ok. Conclusiones. El sistema DuPont informa que también son utilizados los recursos, obliga a revisar el punto de equilibrio, la rotación de activos y rentabilidad sobre las ventas, entre otros productos. Puntos. 2. Entre otros puntos, qué pena. 2. Los pronósticos financieros permiten prever la situación financiera, ingresos y egresos de la organización teniendo en cuenta factores internos y externos importantes como el análisis histórico de las finanzas de la empresa. 3. En las proyecciones financieras deben considerarse los siguientes elementos: estacionalidad, saldos comerciales, comportamiento del mercado en un periodo de tiempo, gastos, transacciones y operaciones diarias, flujo de efectivo, capacidad de producción, histórico de ventas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, eso sería todo. Hoy hemos sacado un poquito antes. Ok. Bueno, pues eso sería todo. Yo como siempre les voy a compartir el día de mañana estas diapositivas, ¿sí? Sobre todo para que ustedes observen sí, el procedimiento pues que se aplicó para hacer esa proyección del estado de flujo efectivo, del estado de resultados y del estado de situación financiera o bueno, balance general. Y pues quisiera saber si ustedes tienen alguna duda relacionada con la unidad, con la actividad pues del paso número 2, o si todo está claro en cuanto a lo que tienen que desarrollar. Una pregunta es que yo he intentado mirar lo de los estados y no he podido mirar el primero que tenga flujos de efectivo y tenga cambios en el patrimonio. Todos tienen solamente balance Sí. y resultados. Sí, es cierto, es cierto. Lo que pasa es que Legiscomex sí tiene ahí algunas fallas y es, por ejemplo, eso, que ellos solo suministran el estado de resultados y el estado de situación financiera. Sin embargo, si ustedes de pronto tienen posibilidad de entrar a la página web de la Superintendencia de Sociedades, ahí algunas veces aparecen en forma más completa los estados financieros, ¿sí? Pero pues si no lo consiguen, no, pues hacerlo solamente con esos dos, con el estado de situación financiera y con el estado de resultados. Sí. ¿Qué les iba a comentar yo? Bueno, de pronto ustedes, bueno, quería como comentarles, ¿sí? Que en la actividad individual, ustedes tienen que realizar un análisis horizontal, un análisis vertical y un análisis de indicadores financieros
sobre esa empresa que ustedes hayan investigado, ¿sí? Que ustedes hayan descargado los estados financieros, ¿sí? A eso le van a calcular el índice DuPont, ¿sí? O sea, el sistema de DuPont lo van a analizar tal cual como lo vimos hoy, lo hemos visto en las anteriores tutorías. Y también necesito que comparen, ¿sí? Que hagan un cuadro comparativo, ¿sí? Entre la empresa que ustedes están estudiando y la empresa del caso de estudio, que se llama Tiendas Superfácil, ¿ok? Y para ambos calculan el índice DuPont y, por supuesto, también me lo interpretan, ¿ok? ¿Sí está claro lo que hay que hacer? Para el individual. Sí, eso es para el individual. Correcto. De todos modos, una explicación más detallada se encuentra tan pronto ustedes entran al foro, ¿sí? El primer mensaje que yo les dejé explica con bastante detalle, ¿sí? Lo que implica o lo que hay que hacer en la actividad individual y lo que hay que hacer en la actividad colaborativa. ¿Ok? Bueno, pues me confirman todos si ya se registraron dentro de la lista. Sí, gracias. ¿Sí? ¿Todos? Sí, señor. Sí, señor. Ok, perfecto. No, señor, me regala el link nuevamente, profe. Ah, ¿te vale falta? Ok, ya se lo comparto. Sí, señor, es que se me fue el link. Ok. Bueno, ahí lo estoy compartiendo nuevamente. Listo. Bueno, no siendo más, pues muchas gracias a todos por su asistencia. Espero que les hayan servido estas bases de pronósticos. Vamos a continuar con series de tiempo, que es un tema un poquito más complejo, ¿sí? Ese video que les compartí, por favor, véanlo con detenimiento. Es bastante sencillo, ¿sí? Cómo hacer esa proyección de las ventas utilizando esa ecuación que arroja el mismo Excel, ¿sí? Y vamos a ver lo que significan esos errores de estimación, ¿ok? En la próxima sesión. Entonces, pues que pasen una feliz noche y recuerden por favor ir dejando pues evidencia de sus avances en el desarrollo de la actividad dentro del foro y recuerden pues la fecha límite de entrega de esta actividad que es el próximo 22 de mayo, ¿ok? Faltan 10 días, solo faltan 10 días para finalizar. Profe, una pregunta que pena molestar. O sea, que digamos, ya debemos estar haciendo también la actividad colaborativa, ¿cierto? Y la Sí, individual al tiempo. Claro, sí, ¿cierto? pero yo recomiendo que primero me publiquen la individual y luego sí proceden con la colaborativa. Ah, listo, perfecto. O sea, lo podemos hacer nosotros internamente pues, en nuestro equipo que tenemos. Y después de que ya todos los del equipo hayan presentado su actividad individual, entonces ahí sí publicamos en la colaborativa. Esa es la idea, sí señora, eso es lo que se pretende. Bueno, pues muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Bueno, que pasen una feliz noche. Gracias, profesor, igualmente. Bueno, Muchas gracias. con gusto. Hasta luego.